días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Hebreos, capítulo 10. El día miércoles, hermanos, hablábamos sobre la posibilidad de continuar la enseñanza, esa doctrina que comenzamos a ver. Y creo, hermanos, que es tan importante de veras concluir esta enseñanza que hemos estado trayendo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, vamos a leer en el versículo 16 y 17. Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Tratando, hermanos, de eliminar por completo de nuestra mente y de nuestro corazón la idea, hermanos, de lo que para mucha gente en la actualidad significa lo que es la iglesia, vamos a ampliar la enseñanza en esta mañana. Espero en el Señor, hermanos, que eso nos quede muy claro. Jesucristo, hermanos, no vino a esta tierra a fundar el cristianismo. Él no vino, hermanos, a fundar cristianismo. Jesucristo no vino a fundar una religión. No vino a establecer una serie de dogmas, ni de liturgias, ni de ritos. El Señor Jesucristo, hermanos, no vino a establecer ni ritos, ni liturgias, ni nada por el estilo. Explicaba el día miércoles, hermanos, que el Señor vino a caminar. A caminar. Caminar es vida. Caminar, hermanos, son obras, son hechos. Caminar es conducta. Jesucristo vino, hermanos, y caminaba por las aldeas, por las calles, por la ciudad, por el templo, por todas partes andaba el Señor, y cada paso que Él daba, cada reacción que Él tenía, cada palabra que salía de su boca, cada actitud frente a los demás hombres, frente a los religiosos, frente a los necesitados, todo eso era parte de una conducta, todo eso era parte de un camino. ¿Y a qué había que imitar? Eso era lo que había que imitar. Sencillamente eso es el Evangelio. Pero Cristo, hermanos, nada habló, hermanos, de que miren, organícense ahí y establezcan entonces ahí una serie de, una cuestión así administrativa y que alguien piense, hermanos, que la iglesia lo constituye el mero hecho, hermanos, de que alguien llegue a reunirse a un templo, a un santuario, a un tabernáculo, y que piense, hermanos, que con eso le ha cumplido a Dios. No y no, eso debemos de quitarlo totalmente de nuestra mente. Y espero en el Señor, y voy a hablar, hermanos, la palabra del Señor tiene amplio fundamento para que quede claro que el Evangelio, que Cristo, hermanos, es camino y no religión. Así que cuando nosotros nos metemos al Evangelio, debe de quedar claro que nos metimos, hermanos, a un camino y no a una religión. Cuando una persona se mete a una religión, hermanos, entonces sí, llega a su par de cultos entre semana y piensa que con eso le ha cumplido a Dios, y no, pues nuestra llegada a la iglesia, hermanos, es simplemente para recibir instrucción. La llegada a la iglesia, hermanos, es para recibir un conocimiento, información, es para recibir noticias, es, hermanos, para que nosotros recibamos lineamientos de cómo debemos de caminar, eso es todo. Pero cuando alguien piensa, hermanos, que el haber llegado a la iglesia y estar ahí en un su culto, cantar unas cuantas alabanzas y luego sale tranquilo a caminar sus propios caminos en esta tierra, a vivir su propia vida, a pensar lo que quiere y a hacer lo que quiere y a moverse en lo que le ronca la gana, realmente no se ha metido a nada. De veras no se ha metido a nada. Si una persona, hermanos, viene y va a la iglesia y luego, hermanos, ya en su transitar diario, miren, está imbuido en el mundo, hermanos, en un montón de afanes, de ansiedades, sus metas son tan terrenas, su vida es tan terrena, como que a Dios lo sacara fuera de sus noticias en ese momento, y como que Dios no existiera ya en su forma de vivir, en su conducta, a cada paso. En ese momento, hermanos, aquella persona es religiosa y piensa, hermanos, que la llegada al templo ya le dio algo, o como que la llegada al templo, hermanos, ya Dios se quedó tranquilo con eso, Dios se quedó contento con eso, como quien dice, ya le cumplía a Dios por haber llegado al templo, y eso no dice nada, hermanos, nada. Ya vamos a ver eso muy claramente. Así que, hermanos, cuando Cristo vino, Él vino a mostrar un camino. Les voy a poner un solo ejemplo y a partir de eso saque usted la conclusión de todas las demás doctrinas. Pero pongamos un ejemplo, este ejemplo es muy claro.
La Biblia, el Señor Jesucristo, hermanos, en todas las Escrituras, Dios, hermanos, ha sido siempre muy práctico. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que aún en el Antiguo Testamento, el mismo Señor le tuvo que reclamar a Israel que Él no quería tanto. Miren, entiéndame, no crean ustedes que yo soy feliz con que ustedes me traigan aquí ovejas, vacas, bueyes, que me vengan. No es eso. Eso solamente es parte de una obediencia, pero no es eso en realidad lo que yo quiero. Lo que yo quiero es algo más de ustedes, que ustedes me obedezcan, que hagan lo que yo quiero, que caminen. Por eso, hermanos, el profeta Jeremías, allá en Jeremías capítulo 6, dice lo siguiente. Dice Jeremías, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, dice. ¿Verdad que no habló nada de religión? No dijo, vengan y cumplan un montón de rituales o hagan un montón de sacrificios aquí. Un día el profeta Miqueas dice, ¿con qué le presentaré delante de Dios? ¿Con qué le voy a caer bien a Dios? Ah, ya sé, voy a traer mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por mi pecado, o voy a presentarme con 1000 arroyos de aceite. Y estoy pensando en ofrecer cosas. Y viene Dios, hermanos, y le contesta, mira, hombre, ¿qué pide Dios de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que aprendas a ser humilde delante de Dios. Eso es todo lo que Dios te está pidiendo. Y eso ya es conducta, ¿o no? ¿No creen ustedes que ser humilde ya es parte de una conducta? ¿Ustedes creen que es fácil ser humilde? Hay mucha gente religiosa, hermanos, que humilde no aprende a ser de ninguna manera. Hay mucha gente religiosa, hermanos, que a justicia nunca la aprende a aplicar. Ni siquiera le es revelada la justicia a su corazón. Ni siquiera sabe qué es justicia. Ni siquiera sabe en qué momento se puede aplicar o no la justicia. Hay otros hermanos que ni siquiera saben, hermanos, qué significa juicio. Juicio, hermanos, es la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Y muchos hermanos les da lo mismo bueno o malo. Ni siquiera saben hacer diferencia entre qué es bueno y qué es malo, qué cosas le caen bien a Dios y qué cosas molestan a Dios. ¿O no cree usted que en la Biblia, hermanos, se mencionan muchas cosas que a Dios molestan? La Biblia está llena de cosas que a Dios irritan y molestan, hermanos. Y mucha gente aún a sabiendas de eso, supuestamente conociendo eso, porque se supone que siendo cristianos conocen la Biblia, aún sabiendo eso, hermanos, vienen y hacen lo que a Dios le molesta, lo que a Dios irrita. Entonces, hermanos, es evidente, hermanos, que ustedes y yo nos está tocando vivir un tiempo bien difícil. El mundo está saturado de religión, estamos plagados de religión, y la religión, hermanos, es una fuerza poderosísima que en cierta manera nos arrastra a nosotros mentalmente para meternos en sus redes. Y de alguna manera, hermanos, la misma religión, esa fuerza poderosa, engañosa, esa prisión llamada religión, hermanos, ejerce, hermanos, una presión monstruosa, extiende sus tentáculos hacia usted y lo jala, para que usted también se vuelva un religioso igual que toda la masa, igual que todos, para que usted aprenda, hermanos, simplemente a tapar la conciencia con un culto, y usted dice, ya cumplí, y eso no es nada, hermanos. Miren, un culto no es nada. Allá, hermanos, en el Antiguo Testamento, un día viene Dios y le tiene que decir a Israel, miren, dejen de llenarse la boca diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Dejen de estarse llenando la boca diciendo templo de Jehová. Mejoren sus caminos, dice el Señor, y sus obras, y yo los haré morar en este lugar. ¿Verdad que sí? Jeremías capítulo 7. Dejen de estar diciendo templo de Jehová, porque Israel, hermanos, era un pueblo que se había vuelto tan religioso y tan dogmático que el gran orgullo de los judíos, hermanos, era presentar su templo como una de las 7 maravillas del mundo, orgullosos del templo y de todos de las solemnidades, de sus rituales. Y el Señor dice, dejen de estarse ustedes vanagloriando de eso, mejoren sus caminos y sus obras. Y ahí está el problema. El problema, hermanos, es que a nadie le entra en la razón que lo que Dios está esperando, hermanos, es ver conducta, es ver desenvolvimiento, es ver camino, es ver lo que nosotros hacemos. Así que, hermanos, cada día usted se levanta por la mañana, y desde que usted se levanta, algo tiene que hacer en el día. Y durante el día usted va a caminar, porque tiene que caminar y tiene que hablar, tiene que referirse a los demás. No sé si sus palabras serán edificantes o destructoras. ¿Quién sabe si sus pensamientos serán puros o impuros? ¿Quién sabe si sus ojos se van a dirigir a lo bueno o a lo malo? ¿Quién sabe si sus oídos estarán atentos para percibir lo malo? ¿Quién sabe? Y eso es parte ya de un camino, hermanos. Y ahí está ahí es donde usted se ve quién es. Se ve quién es quién. Ahí está donde se ve quién de veras, hermanos, se metió a un camino o quién simplemente se ha metido a una religión. Repito, cuánta gente cristiana hoy, hermanos, se llenan la boca y su gran satisfacción, hermanos, es asistir a un culto, y luego que salen de la iglesia como que se sienten ya indultados. Ahora sí, ya se sienten libres, como ya cumplimos, ahora a darle rienda suelta a la carne, a vagar
a divertirse, a entregarse a los placeres porque se sienten indultados con el culto que fueron a cumplir. ¡Qué engaño! Eso es una hipocresía, hermanos. Imagínense que una persona viene a la iglesia, hermanos, llega a la iglesia y piensa, hermanos, que la iglesia le da cierto indulto. El llegar a la iglesia, hermanos, con llegar a la iglesia obtiene cierto indulto, y luego de eso, hermanos, entonces ya puede hacer cosas que no convienen, que en la Biblia a Dios le molestan. Por ejemplo, el Señor dice, hermanos, no amen ustedes el mundo ni las cosas que están en el mundo, almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces muchos a sabiendas de esa palabra, hermanos, vienen y se van a enrolar en toda suerte de cosas del mundo. Aún a sabiendas de que al Señor, hermanos, eso le harta, a pesar de que saben que al Señor, hermanos, la amistad con el mundo le provoca celos, porque así lo dice el libro de Santiago. Dice, hermanos, que todo sentimiento, cualquier inclinación de alguien como cristiano a las cosas mundanales provocan a celos al Señor, y eso, hermanos, Dios lo califica de un adulterio espiritual. Y el Señor dice que si alguien se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y son palabras divinas, hermanos, son palabras dadas por el apóstol Santiago. Palabras, hermanos, que permanecen firmes e incólumes, porque la palabra de Dios no cambia, no hay mudanza en Dios. Así que, hermanos, muchos aún a sabiendas de eso, ¿qué les importa? Tiran a la borda las palabras del Señor, tiran por la borda, y luego, hermanos, vienen a la iglesia y se sienten indultados con un par de cultos a la semana, y luego a dedicarse a ser mundanales, a dedicarse, hermanos, a buscar y a anhelar y a ambicionar y a lo que a Dios le molesta. Repito, cuando una persona, hermanos, hace eso, se ha metido a una religión cristiana, pero no se ha metido al camino. Ahora yo quiero que me oigan, hermanos, ojalá que usted se meta al camino, porque el camino es el que lleva a un destino. Si usted se mete a una religión, la religión es tope, la religión es prisión, la religión es casa de cautiverio, así le llama el profeta Isaías, las casas de cautiverio. Cristo dice que nos vino a ser libres de las casas de cautiverio. ¿Saben, hermanos, qué dijo un día el Señor Jesucristo? Fíjense pues, hablando, hermanos, de su venida. Miren, entonces os dirán, helo aquí, o helo allá, o está en este lugar, o está en este aposento. Pues es interesante esa expresión, léalo usted en los evangelios. Aquí está, venga, aquí en este aposento, aquí está. Aquí no, en este aposento. Porque muchos presentan el aposento, hermanos, como el lugar donde está Dios, y yo quiero que me oigan. Nosotros nunca hemos dicho eso. Espero en el Señor que jamás lo hayamos dicho. Pero usted puede oír nuestros mensajes, hermanos, que han sido grabados. Jamás hemos dicho, hermanos, que es aquí, en el tabernáculo, aquí en este lugar donde está Dios, sino que aquí lo que sí hay, hermanos, es un conocimiento de la verdad. Está la instrucción, hermanos, para que usted encuentre el camino. Nosotros presentamos el camino. Si usted lo va a recorrer, ese será problema suyo. Eso ya es asunto de cada quien. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, no es agarrarlo a usted y meterlo al cielo, porque para eso no hay potestad. Dios no le ha dado potestad al ser humano de que meta al cielo a nadie. Eso se lo puedo demostrar con la Biblia. El Señor dijo, hermanos, Pablo dijo, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Ahora fíjense bien, en otra parte dice el Señor así. Dice, hermanos, que son pocos los que se salvan. Esfuércense a entrar, dice el Señor. Entonces, hermanos, nos encontramos nosotros con que la responsabilidad del compromiso, hermanos, de recorrer el camino es individual. Usted no puede jalar a nadie, usted no puede meter a nadie. El apóstol Juan, allá en el Evangelio, en el capítulo 1, dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos lo rechazaron como camino. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir, hermano, de que el nacer de nuevo, el entrar al camino, dice que aquí ya no interviene la voluntad humana, no interviene voluntad de sangre, ni de varón, ni de carne, sino que esto ya es de Dios. Es tan bonito eso, hermanos. De manera que yo a usted no le puedo meter al cielo. Me gustaría poder hacerlo, pero el Señor hasta aquí no nos da mayor potestad para eso. Mi trabajo, hermano, nuestro trabajo es encauzarlo a usted y meterlo en el camino. Y si es posible, echarle un empujón para que medio camine un poco. Pero ya de ahí, hermanos, si usted quiere caminar, es cosa suya. ¿Saben qué dijo el día el Señor Jesucristo, hermanos? El que pone su mano en el arado y mira para atrás, ¿qué dijo el Señor? No es apto para el reino de los cielos. Esto nos da la pauta a nosotros de entender algo. Puede hacer, hermanos, que alguien de veras ya se haya metido al camino y muy bien, y le gustó todo, estuvo más o menos de acuerdo en ciertos aspectos, y se animó a meter la mano en el arado, y quizás comenzó a caminar ese camino donde hay que trabajar, donde hay que arar, donde hay que labrar.
Y quizás agarró el arado y quizás se fue para adelante, pero cuando se empezó a dar cuenta que las manos se le ampollaron, cuando se empezó a dar cuenta que el sol y para adelante se mira el campo muy largo todavía, cuando comenzó a ver los peros, las dificultades, luego empezó a ver para atrás y mejor se detuvo a descansar. El Señor dice, hermanos, que cuando alguien es así, es impaciente, y luego, hermanos, se detiene a reflexionar y a pensar que muy duro, muy difícil, y comienza a condolerse de sí mismo. Es que muy duro, muy difícil, me cuesta, yo siento que aquí, yo siento que allá, yo siento que los demás hermanos a mí no me comprenden. Miren, cuando alguien se pone en ese plano fatal, cuando alguien, hermanos, se pone en el plano fatal de querer que todo el mundo se vuelque por él y que lo vaya chinchineando en el camino, se equivocó de senda. No es así. Jesús dijo, hermanos, si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Niéguese, porque en el momento en que una persona se niega, deja de chillar. Pero los que son chillones en el camino del Evangelio, hermanos, es porque no se han negado. Una de las reacciones positivas de alguien que se ha negado es que deja de ser un chillón. Pero miren, hermanos, váyase usted a las iglesias y vaya a analizar la vida de cada miembro de iglesia y se va a encontrar usted con una partida de chillones por todos lados, hermanos. La gente le gusta chillar. Y son puros llorones, hermanos, miren. Y a puras penas medio están dando los primeros pasos quizás en el Evangelio, pero son llorones. Y ya lloran que sí, que la cruz lastima mucho acá, no, que mucho, muy duro, que el calor, sí, que la gente lo desprecia a uno, sí, que los amigos ya no lo quieren a uno, que ya la familia lo está haciendo de menos a uno. ¿Y qué quiere? Y ni modo, ¿qué quiere? ¿Quiere usted que el mundo lo aplauda? ¿O quiere usted que la familia lo chinchinee a usted y lo ponga en un pedestal? ¿O que siga usted siendo el nene de la familia, el alegre de la familia? Es que lástima este hombre tan bonito que era antes. Es que cada vez que venía a las reuniones de la familia, tan alegre que eran las reuniones, pero desde que se volvió este fanático, ahora ya nada. Usted tiene miedo de eso, tiene miedo de oír eso. Hay mucha gente, hermanos, que cuando empieza a oír esas críticas no las soporta. Nunca se me olvidó lo que pasó aquí en la iglesia con cierta persona. Un día vino un hermano y vino a contarme de que él aparentemente antes de venir a la iglesia él tenía muy buenas relaciones con su padre, pero desde que su padre supo que él comenzó a venir aquí en la iglesia, miren, hermanos, su padre estaba tan molesto con él, sí, pero ya ni le hablaba y lo despreciaba. Y total es que dijo, mira, sinceramente me avergüenza de que seas mi hijo, le dijo a su padre. Sí, mira, olvídate que tenés herencia. Y total es que le empezó su padre a poner posturas a él, ¿verdad? En lugar de que él le pusiera posturas a su padre se las puso a él. Eso sucede cuando alguien, hermano, se mete al camino y no tiene convicciones. Primero espera que los parientes le pongan posturas en lugar de que él las ponga. Primero está esperando que el diablo sea el que le ataque en lugar de él atacar al enemigo. Porque aquí en este camino, hermanos, usted no tiene que esperar que el enemigo lo ataque. Usted debe de atacar al enemigo. Entonces viene, hermanos, y un día viene aquí a hablar conmigo, hermano, sí quiero orar con usted, deja que hay una casa, mi papá, y era llamado que... Y se puso a llorar aquí. Y cuando me estaba contando que su padre le estaba despreciando, se puso a llorar. Entonces vine yo, hermanos, y le dije, no, hombre, no haga eso, vaya con su papá, y no, hombre, haga las paces con su papá. Le dije, así como usted lo dice, lo dije muy serio, no se lo dije de broma, se lo dije muy serio. No haga eso, le dije, vaya, haga las paces con su padre. Le dije, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo va a hacer sufrir a su pobre padre? Le dije, no, hombre, ¿cómo va a romper usted la unidad de la familia? Vaya, haga las paces con su padre. Por supuesto que él me entendió lo que le estaba diciendo. Un día vino alguien y le dijo a Jesús, Señor, yo te seguiré, solo déjame que entierre a mi padre. Deja que entierre a mi padre, como quien dice, yo quiero esperar que mi padre se muera y que lo entierre, que lo sepulte, y después de que no tenga ese compromiso moral, entonces te sigo. Vino Jesús, hermanos, y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo. Tú ven, el tiempo ya no es para perderse, el tiempo ya no es para pensarse demasiado las cosas, aquí la cosa es de tomar decisiones, ya. Pero, ¿qué va a entender el Señor con esto, hermanos? Que miren, si alguien antepone parientes, amigos, que la familia, que ya no es el alegre del grupo, ya no es otro, aquel ya dejó de ser el que alegraba las fiestas, el que alegraba las reuniones. Si usted todavía teme eso, si usted todavía le entristece pensar de que ya no es aquel, si a usted le duele, le pesa en su corazón ya no seguir siendo el mismo de antes, miren, hermanos, lo más probable, lo mejor es que alguien, hermanos, vaya y regrese otra vez al seno de donde él se siente triste de haber partido. ¿Por qué? Porque los que vamos en el camino de Dios, hermanos, debemos de ir alegres y cantando. Así dice la Biblia. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán como dice, a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas.
el que se ha metido, hermanos, de verdad en el camino, no en una religión cristiana. El mundo está lleno de religiones cristianas. Repito, hermanos, Cristo no vino a fundar cristianismo. El cristianismo lo hicieron los hombres. Pero Cristo no vino a fundar cristianismo. Usted no va a leer ni siquiera esa palabra. Aún la misma expresión cristianismo, hermanos, suena a filosofía. Suena a una filosofía religiosa. Eso es como decir budismo, judaísmo y qué otra religión. Cristianismo. Pero hermanos, Cristo no vino a fundar ningún tipo de religión. Él vino, hermanos, a enseñar un camino, una forma de vivir, eso es todo. Así que cuando Cristo andaba, hermanos, Él nos mostró un camino. Les decía que les iba a poner un ejemplo. Con este vamos a sacar muchas conclusiones. En la Biblia, hermanos, Dios nos muestra la manera sabia, la manera perfecta y qué es lo que para Dios significa el día sábado. Hasta el día de hoy, hermanos, hay muchos que pretenden guardar el sábado de la manera más errónea que pueda existir. Pero quiero contarle qué pasaba con qué dice la Biblia. En las Escrituras, hermanos, es muy claro. Hay muchas partes en la Biblia, pero no voy a entrar en ese análisis porque no voy a hablar del sábado en esta mañana. Pero sí hay un pasaje que es muy claro donde Dios, hermanos, explica de qué manera se debe de guardar el sábado verdaderamente. Y le quiero contar que siguiendo esa obediencia a la palabra, Cristo vino y lo hizo así como la Biblia lo manda. Pero los fariseos nunca lo hicieron así, ni los judíos nunca lo hicieron así, ni pudieron. Y cuando Cristo vino y lo hizo como Dios manda, les chocó, les molestó. Quieren que lo veamos, Isaías 28. Ya van a ver ustedes, hermanos, que la manera de guardar el sábado no era tanto, hermanos, como un dogma, sino como un camino, porque toda la doctrina de Dios es camino, todo. Les dije que solo voy a hablar de uno, pero ya vamos a entrar en un análisis de todo, y quedaría plenamente demostrado, hermanos, que cada aspecto doctrinal de las Escrituras es camino. Fíjense bien, hermanos, Isaías 28, versículo 12, ¿eh? Dice, a los cuales dijo, este es el reposo. Oiga, hermanos, ¿cuál es el reposo para Dios? Este es el reposo, dice. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Escucha, hermanos, qué sencillo es eso. Oiga, hermanos, ¿cuál es el reposo para Dios? ¿Cuál es el verdadero reposo para Dios? ¿Cuál es el verdadero sábado para Dios? Dice que uno le dé reposo al cansado. Pero no tanto alcanzado materialmente. No es que usted venga, hermanos, un día y diga, pobre, esta persona viene cansado, entre a la casa, siéntese aquí en la sala, o venga a acostarse un rato a mi cama. No está hablando del descanso de la carne, está hablando del descanso del alma. Fíjense bien, hermanos, está hablando del descanso del alma. Por eso es que Jesús, hermanos, cuando predicaba decía así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí quiere decir que el Señor sí mostraba ese camino. Vengan, y yo lo voy a hacer descansar, pero no en la carne. Tomad mi yugo, y eso es trabajo. Entonces quiere decir que no es descanso para la carne. Porque si no, ¿cómo recomienda entonces agarrar el yugo? No, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Entonces el descanso al cual se refieren las Escrituras, al cual Jesucristo se refiere y lo entendía perfectamente bien, es el descanso del alma. Entonces, hermanos, ¿cuál es el verdadero reposo para Dios? Unamos ahora todas estas reflexiones. Para Dios el verdadero reposo, hermanos, es que usted le dé descanso al alma de los demás. Si usted ya aprendió de cuál es la manera, cuál es la forma en que se le puede dar descanso al alma de los demás, entonces quiere decir que ya está entendiendo a Dios. Y Jesucristo sí lo entendió, hermanos. Entonces, la mejor manera de guardar el sábado es que usted aprenda, hermanos, no tanto que usted se va a echar a una hamaca y diga, aquí estoy descansando, no hago nada porque es día sábado. No, aquí ahorita no hay que hacer nadita porque es día sábado. No, pues eso no enseñó Jesús, ni la Biblia no lo enseña en ninguna parte, hermanos. Por ejemplo, sí habla Dios, hermanos, que no hay que hacer ninguna obra material con el objeto, hermanos, de dedicarse a Dios, pero no tanto como quien dice, eso fue lo que los judíos no entendieron. No harás ninguna obra, no trabajarás, no harás esto. Lo que el Señor estaba diciendo, hermanos, es que no había que trabajar en mis trabajos particulares, seculares, donde yo estoy ganando dinero. En eso sí no debo de trabajar, pero debo de trabajar para darle descanso a otros, al alma de otros. Es otro tipo de trabajo. No sé si me entienden, hermanos. No está diciéndoles el Señor, hermanos, que absolutamente usted no trabaje. No, el Señor no está diciendo, hermanos, que usted se dedique a la holganza el día sábado. No está diciendo eso el Señor. Lo que el Señor decía en toda la ley, en todo el Antiguo Testamento, es que el hombre debería de dejar de trabajar en sus trabajos materiales, donde va a ganar dinero, donde está buscando su avaricia, donde está buscando bienes para sí. No, en todo eso no va a trabajar.
Pero no quiere decir que absolutamente no va a trabajar, sino que debe de sustituir ese trabajo por otro trabajo, que es darle descanso al alma de los hombres. Eso sí es correcto, y eso lo dice aquí Isaías. Este es el reposo, dice, denle reposo al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron oír, dice. Ahora vayámonos al ejemplo de Jesús. ¿Sabía usted, hermanos, que los fariseos, la gente religiosa, la guerra que le hacían a Jesús, hermanos, era porque él no guardaba el sábado? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que la mayor parte de guerra que le hicieron los religiosos a Jesús era que él no guardaba el sábado? Sí, ¿por qué si este dice que viene de Dios, por qué viola el sábado? ¿Por qué no guarda el sábado? ¿Por qué no obedece la ley de Dios? ¿Por qué quebranta el sábado? ¿Por qué hace esas obras el día sábado? Ahora yo le voy a decir que hacía Jesús el sábado. No se dedicaba a hacer muebles, no se iba a pescar con los discípulos, no se iba a construir casas, no iba a fabricar mesas ni bancos, él era carpintero. Ni los discípulos iban a pescar un día de pesca para vender pescado. Los días sábados, Jesús y sus discípulos, hermanos, agarraban camino y se iban por las aldeas, por los pueblos, por los caseríos, y allá iba el Señor, hermanos, y donde quiera que habían enfermos, el Señor les daba descanso de sus enfermedades. Ese era el sábado, hermanos. Ese es el verdadero cumplimiento del sábado. Este es el auténtico reposo. Y luego, hermanos, venía por ahí alguien afligido de espíritu y el Señor le daba la palabra y le hacía libre. Luego el Señor, hermanos, predicaba la palabra y daba sanación a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Y luego el Señor, hermanos, bendecía acá. Mire, ¿a cuánto no le dio reposo el Señor, hermanos, los días sábados? Él sabía eso. Un día, hermanos, dice que había una mujer, oiga esto, tenía 18 años, una mujer de estar tirada en cama con un flujo que no le paraba, un flujo de sangre que no le paraba. 18 años aquella mujer, hermanos, ya padecía, ¿qué? Quizás una anemia perniciosa, qué sé yo. Ya es una mujer, hermanos, que estaba más muerta que viva. 18 años de padecer un flujo de sangre. Imagínense, hermanos, qué cosa más terrible. Y viene, hermanos, el Señor Jesucristo, y cuando ve a aquella mujer, le tiene lástima, le tiene compasión el Señor, y viene, y viene el Señor y le levanta, y le sana. Y el flujo se fue, y aquella mujer fue libre de su azote. Solo lo miran los religiosos y pegan el grito en el cielo. ¡Sí! ¿Verdad? Miren este quebranta el sábado. Y comienza, hermanos, y se comienzan a hacer la guerra al Señor. Y vino el Señor, hermanos, y habían veces que el Señor sí se molestaba y les hablaba con mucha energía. Hipócrita, les dijo el Señor. Ustedes, si su buey o su asno mete la pata en un hoyo en el día de reposo, lo sacan, aunque sea día de reposo, les dijo. ¿Y cómo no iba yo a hacer este favor a esta hija de Abraham, a la cual Satanás tenía atados por 18 años? Le dije, ¿cómo no se le iba a librar de ese azote? Así hablaba Jesús a veces, hermanos. Por eso es que a veces le temblaban a Jesús, porque de repente el Señor, hermanos, les hablaba con mucha energía y con mucha autoridad. Pero fíjense, hermanos, que saben a lo que voy. Esto es hermoso. Nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, y le dio el perfecto cumplimiento a lo que es guardar el sábado. Miren, eso es inmejorable. A más de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ya no hay quien haya cumplido el sábado de la mejor manera que el Señor. Él es el ejemplo máximo, Él es el verbo. El verbo es, hermanos, la doctrina puesta en obra, la palabra en acción, la palabra hecha obra. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que, hermanos, esa palabra tuvo gloria en sus hechos, en sus caminos. Y Jesucristo, hermanos, le dio el cumplimiento más amplio y más perfecto a lo que era cumplir un sábado, hermanos, porque cumplir el sábado, guardar el sábado, era darle reposo a los cansados, era, hermanos, ayudar a los afligidos, era sanar a los enfermos. Eso era, hermanos, el verdadero cumplimiento del sábado. Pero los fariseos no lo entendieron, hermanos, porque aquellos, ¿sabe usted cómo guardaban el sábado? Echados, hermanos, el día sábado se iban a echar todos, y hermanos, y cuando miraban a Jesús aparecer por las tardes, hermanos, con sus discípulos, empolvados y sudados y cansados, y miren, hermanos, allá venía Jesús con sus discípulos, sucios, quizás allá venían apareciendo por el camino, solo esperaban verlo por cuál vereda iba a entrar Jesús para comenzar la crítica. Pero el Señor Jesucristo venía, hermanos, de dar el más perfecto cumplimiento a lo que era el sábado. Este es el verdadero sábado. Pero los judíos no lo entendieron porque eran religiosos. Para aquellos, hermanos, ir a echarse o allá a la casa o allá al templo, hermanos, ahí sin hacer nada. Para ellos cumplir un dogma, para ellos eso era cumplir el sábado. Y no lo entendieron. Y hasta el día de hoy hay quienes pretenden, hermanos, guardar el sábado. Imagínense, hermanos, cuán lejos de la realidad y cuán lejos de la luz están. Que muchos hasta el día de hoy, hermanos, no han entendido todavía qué quiere decir guardar el sábado, hermanos. No les ha alumbrado, no les ha resplandecido la poderosa luz del Evangelio, hermanos. Jesucristo, hermanos, no vino a fundar una religión llena de dogmas, hermanos. No,
mire, no es asunto, hermano, de que usted venga aquí a la iglesia y que usted venga y se sienta indultado y usted se sienta bien y diga, bueno, ya cumplí, ya llegué al culto y ahora vamos a la tarde a ver tele o aquí a hacer otras cosas, porque usted se siente indultado porque llegó a un culto, pues no ha hecho nada. Al final de cuentas, lo que usted sale a hacer después de aquí es lo que se comienza a contabilizar. Eso es lo que ya se comienza a ver, porque aquello que usted sale a hacer después de recibir instrucciones ya es camino. No sé si me entienden. Miren, Cristo, hermanos, vino a establecer un camino y no una religión. Ahora, por supuesto, y aquí es, hermano, donde quiero aclarar, no se puede obligar a nadie a meterse al camino si no quiere. Puede ser que usted venga toda su vida aquí a la iglesia a recibir instrucción y jamás ponga por obra lo que aquí se dice. Usted es libre al final de cuentas, como decía el hermano ahora hace un rato. Cada quien es libre, hermano, de caminar el camino si lo quiere caminar, y cada quien es libre de cerrar su corazón, o sencillamente lo único que quiere, su único afán es recibir información. Le voy a contar, hermano, de qué cosas me siento tan complacido yo, hermano, de lo que sucede aquí en la iglesia. Cada vez, hermanos, que aquí nos reunimos en la iglesia, yo comienzo a oír los testimonios de los hermanos. ¿Saben, hermanos, qué es lo agradable de esto para mí? Esto es significante, porque los testimonios de los hermanos hablan del camino que ellos, las experiencias que tienen fuera de aquí, ¿ya? Allá afuera, hermanos, donde ya Dios se les hace realidad en sus enfermedades, en sus pruebas, en sus situaciones de trabajo. A veces usted oye algunos testimonios y dirá, pues ese testimonio es muy sencillito, no tiene mayor cosa. Si tiene mucho, le voy a contar qué. Hay mucha gente cristiana que encuentran a Dios y tienen a Dios solamente cuando están dentro de un templo, pero cuando salen del templo, hermanos, Dios ya no existe ni en sus obras ni nada. Pues es agradable para mí, hermanos, que aunque sea un testimonio muy sencillito que cuentan los hermanos de afuera, pero esos testimonios están vinculados con Dios, con la doctrina, con la palabra. ¿Me entienden, hermanos? Están vinculados con la fe. Y entonces eso es agradable. Vienen los hermanos y cuentan, fíjense, hermanos, que allá mi trabajo y mi jefe me dijo esto, yo le dije esto y le puse esta postura. Es agradable que los hermanos sigan metidos en la iglesia aunque están en su trabajo, o no es camino ese. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo también? Por otro lado, me agrada lo que sucedió hoy en la mañana, y pienso que es Dios el que lo ha movido todo, pero hoy la mayoría de los testimonios que se dieron en esta mañana hablaban de sanación de enfermos, ¿verdad? Los hermanos cuentan cómo ha habido una sanación, un niño, un hermano, han habido muchas sanaciones, y esto me hacía pensar en lo que iba a predicar en esta mañana, en algo que decía el apóstol Pablo en cierta ocasión. Decía Pablo allá en Tesalonicenses, nuestro evangelio, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente. Porque si el evangelio fueran solamente palabras, su fe estaría fundada en una filosofía, en dogmas. Quiere decir, hermano, de que entonces, como quien dice, la gracia de la iglesia sería solo oír una conferencia. Esa sería toda la gracia. No, pero Pablo dice, nuestro evangelio no llegó en palabras solamente, sino en plena certidumbre, como quien dice, con muchas convicciones, con mucha fe y con demostración de poder. Oiga, hermanos, ¿cómo llegaba Pablo con el evangelio? No es nada más de pararse en un púlpito, hermanos, y comenzar a dar conferencias. No, si eso le gusta a cualquiera, a cualquier religioso le fascina eso, hermanos. Simplemente pararse detrás de un púlpito y dedicarse a dar conferencias y que todos por ahí salgan, qué bonito habló, qué bien, qué bonito se oye, y que los demás hermanos vengan y aplaudan un sermón. Hay un montón de predicadores que eso les gusta. Pero miren, hermanos, eso es insulso, hermanos, y eso sería sin poder si nosotros, hermanos, no estuviésemos viendo detrás de la prédica de la palabra y detrás de nuestros testimonios a un Dios que sana a los enfermos, a un Dios que echa fuera a los demonios, a un Dios que ha hecho cosas sobrenaturales, y que muchos de ustedes han visto cosas tan sobrenaturales. Imagínense, hermanos, el testimonio que contaba el otro día un hermano. Impresionante ese testimonio. El hermano estaba subido en un árbol, hermanos, contó un día miércoles de obreros, cuenta un hermano ese testimonio, que estaba subido en un árbol y de repente, hermanos, se comenzó una tormenta y viene, hermanos, ¡pum!, cae un rayo y le cae al árbol donde él está subido. Y cuando el hermano oyó el trueno, se bajó rapidísimo, asustado, y cuando él se bajó, la copa del árbol estaba ardiendo. ¿Y cómo cree usted que no se murió? Debió haberse muerto, hermanos, eso ni lo dude. El rayo le cayó al árbol donde él estaba subido. Ya se imaginan ustedes, hermanos, aunque no haya llegado con tal potencia, solo con el hecho de que haya agarrado fuego la punta del árbol, eso le da a usted la pauta de que si no fue cualquier descarga, si fue una descarga fuerte. ¿Cómo está vivo el hermano? Pues, hermanos, les digo, cosas tan sobrenaturales como esta, o el testimonio que viene a contar el otro día un hermano de Antigua, que va a trabajar en su trabajo de campo y de repente, ¡pam!, un cantil le tiene mordiendo la punta del dedo del pie. Lo mordió un cantil. Cuando el hermano hace así, sale el cantil por ahí. Y cuando el hermano sintió, mire, el hermano dijo, que el hermano ya conoce lo que es esa culebra y sabe los efectos mortales que tiene el veneno de un cantil. Y el hermano dijo que ahorita no me daría tiempo ni llegar a ningún lugar, solo pensar de regresar de donde estaba su
su terreno, no le daría tiempo para llegar a ningún lugar. Entonces dijo, bueno, lo único, dijo, es creer en la prédica, creer en la doctrina, creer en lo que Dios nos ha enseñado. Dobló sus rodillas por ahí, hermanos, vamos a orar. Y miren, hermanos, y solo sintió un poquito que se le durmió un poquito el pie, tranquilo, y no le pasó mayor cosa. ¿Cree usted eso? Ojalá lo pueda creer, le conviene creerlo, nos conviene creerlo porque hemos visto obras como esas, muchas obras, hermanos. Entonces mi pregunta es, si esto no fuera camino, si el Evangelio no fuera camino, entonces, hermanos, la satisfacción de muchos es llegar a la iglesia, o quizás muchos van a llegar a la iglesia, hermanos, y solo van a admirar lo que a otro les pasa. Ah, qué tremendo lo que a ese hermano le pasó, y qué tremendo lo que al otro le pasó, y qué tremendo lo que al otro, y muchos llegan, hermanos, y ahí, hermanos, en el graderío de la religión, solo, hermanos, están oyendo lo que otros hacen, pero a ellos nunca les pasa nada. Mi pregunta es, ¿y usted en lo personal está caminando? ¿Tiene sus propias experiencias donde está conociendo a Dios, donde se está encontrando con el Dios, hermanos, que nos está mostrando un camino? Es Cristo, hermanos, no es una religión, Él es un camino, y en el camino, hermanos, hay que recorrer, hay que caminar, hay que transitar, porque si alguien, hermanos, no camina, entonces no halló nada. Cristo, hermanos, vino a mostrar camino, no religión. Religión, hermanos, es culto. Explicaba el otro día, hermanos, de que la finalidad de una religión es presentar, hermanos, cosas que agraden a la gente, ¿eh? Pero en el camino usted trata de agradar a Dios. La religión, hermanos, es un show, y todo el mundo, hermanos, trata de ser, como explicaba el día jueves con las hermanas, toda la gente, hermanos, cuando en los días de culto, toda la gente procura espiritualizarse un poco, ¿eh? Y todo el mundo llega a la iglesia así, y se ven tan inofensivos, hermanos. Toda la gente que llega a la iglesia se ve tan inofensiva, se mira tan angelical, tan espiritual, todos se miran tan bien. A veces, hermanos, cuando uno le cuentan testimonio de lo que hacen algunos hermanos y algunas hermanas allá afuera, uno se escandaliza. Pero será posible que esta hermana, haya hecho eso afuera. Pero será, a veces hasta uno no estamos acostumbrados, hermanos, a oír estas cosas, que cuando uno oye, hermanos, que alguien siendo cristiano anda haciendo escándalos, anda haciendo cosas que no convienen, uno dice, pero ¿cómo es posible? Pues si es que en la iglesia no se le ve así, es que no puede ser, es que nunca se le mira a la iglesia que haga cosas así. Sin embargo, los hechos pues son tan elocuentes a veces que uno no puede dudarlo. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que no todas las personas que han llegado a la iglesia están dispuestas a meterse al camino. Abramos en el libro de Salmos, capítulo 85. Este salmo, hermanos, que tiene características mesiánicas, es una proyección a lo que iba a ser el ministerio de Jesucristo, de nuestro Señor. Y quiero que usted le ponga mucho sentido, hermanos, a un versículo nada más que vamos a leer ahí. Amén, hermanos. Estamos en el Salmo 85, en el último versículo, verso 13. Amén. Dice, la justicia irá delante de él. No dice va, porque si dijera va estaría hablando de Dios mismo, ¿verdad? Irá es del que habría de venir, ¿eh? Y el que habría de venir es Cristo, ¿eh? Por eso le digo, es un salmo mesiánico. Mire cómo dice, la justicia irá delante de él y sus pasos, ¿qué dice? Oiga eso, hermano, ¿verdad que es tan clara la palabra? Y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces, hermanos, usted me dice, ¿y cuál es el camino? ¿Y cómo puedo saber cuál es el camino? Pues los pasos de Jesús son el camino. Usted me quiere decir a mí, me pregunta, hermano, ¿y cómo hago para saber cuál es el camino? ¿Saben qué le dijo Jesús a sus discípulos? Vosotros sabéis a dónde voy y sabéis el camino, les dijo. ¿O no les dijo así? Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Así que, hermanos, si alguien, hermanos, dice, yo no sé cuál es el camino, mire, o se está haciendo el que no sabe, o no quiere saber. Yo creo, mire, el ejemplo de Jesucristo, hermanos, es de sobra elocuente, hermanos, para que nosotros entendamos qué es el camino. ¿Usted quiere saber cuáles son el camino? Los pasos del Señor Jesucristo. ¿Qué hacía Jesús mientras andaba en la tierra? Quizás, hermanos, no hay en la Biblia, hermanos, un compendio de tanto detallito, porque en nuestra vida, hermanos, en este mundo, hay tantas cositas, en nuestra relación con la familia. No se va a normar todo eso, hermanos, pero se nos está dando, hermanos, como quien dice, la estructura matriz. Se ha dado, hermanos, la conducta de Jesús. Hay tanto, hermanos, que se puede interpretar otras cosas menores. Eso está, hermanos, como que alguien venga insensatamente a tratar de tentar a Dios diciendo, no, pero es que la Biblia no dice ahí, no fumarás. ¿Dónde dice en la Biblia que no hay que fumar? Miren, hermanos, si alguien se pone en ese plano, usted déjelo con su necedad. Ni le diga nada, porque la Biblia dice no deis las perlas a los cerdos. O eso es como que alguien diga, ¿y dónde dice en la Biblia no ver televisión? ¿Y dónde había televisión en aquellos días, pues?
Pues si lo hubiese habido, quizás Jesús lo dice, ni tampoco era costumbre en Israel fumar. No sé si me entienden, hermanos. Y nadie fumaba en Israel, ni siquiera la gente del mundo fumaba, así como usted me lo oye. No era esa costumbre en Israel, de manera que eso no tiene por qué parecer normado, no tiene por qué aparecer, hermanos, ahí normado dentro de las escrituras, porque no existían esas prácticas. Pero de hecho, hermanos, toda la gente, hasta la que es de la calle, sabe que eso es malo. Así que ni necesidad ahí que esté normado, cuando la misma conciencia le da testimonio al hombre común y corriente que eso es malo, si hasta lo condenan. ¿Por qué cree usted, hermanos, que hasta las leyes de los países ordenan que dentro de las cajetillas, así fuera de las cajetillas de cigarros, se ponga: este producto es nocivo para la salud, usted lo consume bajo su cuenta y riesgo? Imagínense, hermanos, si hasta la gente del mundo tiene conciencia de que eso es malo, no digamos las Sagradas Escrituras. Así que cuando alguien viene en el plano, hermanos, que diga: ¿y dónde dice la Biblia que hacer tal cosa no es malo o que hacer lo otro no es malo? Mire, si alguien, hermanos, está tratando de buscar la manera de agarrar un camino torcido, déjelo. Pero una cosa les digo, hermanos, la Biblia, el Señor Jesucristo dijo así, en el libro de Proverbios dice así: no seáis sabio en vuestra propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Verdad que es precioso esto, hermanos? Entonces, hermanos, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Jesucristo, hermanos, vino a mostrar un camino. Él vino a vivir, a demostrar cómo. Él no vino a decirles: hagan. No, el Señor vino y dijo: mírenme, yo siendo el maestro de ustedes, yo les he lavado los pies, hagan ustedes igual, les dijo. Miren, si yo siendo su maestro, no puede el discípulo ser mayor que su maestro. ¿Verdad, hermanos? Que Jesucristo como maestro vino a dar una demostración de lo que es testimonio, de lo que es obra de Dios. Y yo les digo, hermanos, quizás nuestro ejemplo no sea el máximo, o no esté a la altura de nuestro Señor Jesucristo, pero yo creo, hermanos, que ustedes de parte nuestra tienen testimonio, hermanos. Tienen testimonio y ejemplo de lo que es servir a Dios, hermanos. Ustedes ven, hermanos, nuestra inversión de tiempo, hermanos, en el trabajo de prédica de la palabra, en el trabajo, hermanos, de hacer la obra de Dios por las aldeas, por los pueblos, por los países, por todas partes, hermanos. Ustedes son conocedores, hermanos, del trabajo arduo que hemos tenido, hermanos, porque no exagero si les digo arduo, porque nuestro trabajo ha sido arduo, hermanos. A veces, hermanos, aquí acostándonos a las 3 de la mañana, y eso no le estoy hablando, hermanos, allá eventualmente, eso es casi todos los días, hermanos. Casi todos los días nos toca así, hermanos, tan fuerte el trajín. Entonces, hermanos, mi pregunta es: ejemplo hay, pasos están allí. ¿Y por qué nosotros hacemos así? Porque nosotros ya vimos el testimonio de Pablo, hermanos. Pablo decía, hermanos, que él en naufragios, en azotes, en desvelos, en vigilias, en oraciones, en ayunos, y ese era su trajín, hermanos, en prédicas por las calles. Dice: y como nada que fuese útil, no he rehuido de anunciar por las plazas y por las casas, por todas partes. Por todas partes, hermanos, la prédica del Evangelio, hermanos, es nuestro sentimiento. Y Pablo, hermanos, era un imitador de Jesucristo. Sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. ¿No es eso camino, hermanos? ¿Verdad que aquí no hay religión? Entonces, hermanos, cuando alguien lo que quiere es una religión, muy bien, con un par de cultos a la semana ya se sintió tranquila la conciencia, y con eso piensa que ya tiene, hermanos, indulto para después de eso ir a hacer cosas de la carne. ¿Verdad que con eso basta y sobra? Miren, hermano, si Dios a usted lo quiere, ¿qué más quiere? Valga la redundancia. Miren, ¿de qué le sirve al hombre, dijo Jesús, si se gana todo el mundo y pierde su alma? Al final de cuentas, hermanos, si la gente a usted lo quiere, lo van a llenar de besos y de abrazos, y usted se va a ir al infierno dentro de poco tiempo. Pero si Dios lo quiere a usted, usted va a vivir con Dios para toda la eternidad. Y sigamos con esto. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, me gustaría que viéramos un ejemplo muy precioso ahí. Hebreos, capítulo 11. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, como dice en el verso 5, ¿eh? Hebreos 11, verso 5, dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Pasémonos al Génesis capítulo 5, verso 21.
Aquí vuelve a hablar otra vez de Enoc, pero quiero que le ponga atención, hermanos, a las características de Enoc. Ya van a ver, hermanos, qué se necesita para que Dios también a uno se lo lleve. Dice que Dios se llevó a Enoc, hermanos, se lo llevó al cielo. Y lo fue a hacer vivir con él para toda la eternidad. Qué bonito, hermanos. Ahora oigan qué pasó. ¿Qué tuvo que hacer Enoc? Porque si eso hizo Enoc, hágalo usted también. Mire cómo dice, hermanos, verso 5, capítulo 5, verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Verso 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, hermanos, ¿qué sucedió para que Dios se llevara a Enoc? No dice, antes de que Dios se llevara a Enoc, Enoc tuvo testimonio de hacer buenas ofrendas a Dios, de hacerle buenos cultos a Dios. ¿Verdad que no habla de eso? No habla de religión, hermanos. Ni se mienta la religión, ni se le ocurre a Dios pensar en religión. Aquí solo hay una consigna, aquí solo hay una cosa que vale la pena mentar. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, hermanos, ¿qué quiere Dios para que usted se vaya también con Él? Pues que camine también, pero con Él va. Porque yo le digo una cosa, hermanos, mucha gente cristiana solo está con Dios cuando se mete a una iglesia, pero allá afuera camina solo. Allá afuera, hermanos, va solo en su egoísmo, en su carne, en sus pasiones, en sus maldades. Allá afuera no existe Dios, hermanos. Pero salga usted a la calle y camine con Dios allá afuera también, y Dios se lo va a llevar a usted también. Camine, porque el evangelio, hermanos, es un camino. Y miren, tan bonito. ¿Saben qué me agrada de las escrituras, hermanos? Cómo concuerda toda la doctrina, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hasta el final hay una concordancia perfecta. No existen contradicciones en las escrituras. Dios, hermanos, vino desde el principio, trazó un camino. Hay otro ejemplo, Caín y Abel. Hemos puesto ese ejemplo muchas veces, pero vale la pena que lo mencione por la doctrina que estamos viendo. Dice, hermanos, que vino Caín y trae verduras, porque piensa, hermanos, que Dios está feliz con un culto. Y viene Dios y agarra a Caín y lo rechaza. Porque aparte de ser una ofrenda, hermanos, que no le agrada a Dios, el testimonio de este era malo. Pero viene, hermanos, Abel y trae un corderito y lo sacrifica a Dios y Dios lo recibe con agrado. Pero la Biblia dice algo más. Dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo supo Abel, hermanos, que lo que Dios quería eran ovejas y no verduras? ¿Y por qué Caín ofreció verduras y no ovejas? No me diga usted, pues, porque no tenía otra cosa. Pues miren, hablar de que no tenía otra cosa es la cosa, eso no es cierto, hermanos. Caín era agricultor, no quiere decir que él no haya podido conseguir una oveja con su hermano. O sea que pretextos para eso no existe, por supuesto. Pero ¿por qué ofreció Caín verduras? Porque este insensato, hermanos, jamás buscó conocer lo que a Dios le caía bien. En cambio, Abel, hermanos, lo que hizo, hermanos, fue observar los pasos de Dios. Y dice, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, vino Dios, hermanos, y para expiar el pecado de Adán y Eva sacrificó un par de animalitos y tuvo que vestir con pieles a Adán y a Eva. Entonces Abel vio aquello, hermanos, y miren, tomó nota. Para expiar el pecado entonces hay que sacrificar un animalito y cubrirse uno con las pieles. No sé si me entiende. El ejemplo puesto, ese es el camino, sus pasos nos pondrá por camino. Entonces, ¿usted quiere saber la doctrina? Muy bien, ahí está el ejemplo de Dios. Pues Abel, hermano, lo vio, lo hizo igual y le cayó bien a Dios. ¿Usted quiere, hermanos, ir al cielo? Vea lo que hizo Jesucristo, hágalo igual y vaya hacia el cielo. Así de sencillo. ¿Usted quiere entrar al cielo? ¿De verdad quiere entrar al cielo? Pues vea lo que hizo Cristo, hágalo igualito y métase al cielo. Así dijo el Señor, hermanos, así de llano y sencillo. Miren, el que quiere ser salvo, hermanos, no piense que va a ser salvo porque usted vino y repitió un credo aquí en la iglesia. Yo confieso que recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y usted diga, bueno, por la confesión de ese credo ya soy salvo. Miren, hay mucha religión de ese tipo, hermanos, que es tan engañosa, tan superficial, tan inconsistente. No es eso lo que el Señor determinó como salvación, sino habla de un camino. Hay un camino que recorrer. Y en ese camino,
camino, hermanos, los pasos que el Señor nos dio, esas son la muestra. ¿Quiere alguien ser salvo? Hágalas de Enoc. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Y por qué se lo llevó? Porque cuando anduvo en la tierra dio testimonio de haber agradado a Dios. Eso es todo, hermanos. Quiere decir que la salvación, hermanos, está encerrada en un camino. El Evangelio es un camino. Nosotros, ¿qué venimos a hacer aquí a la iglesia? A recibir, hermanos, la orientación del camino. Usted, hermanos, viene y comienza a recibir instrucción y usted comienza a saber qué es el camino, qué es lo que Dios quiere. Tal vez usted me dice a mí, es que yo no sabía qué era lo que Dios quería. Pues no lo sabía, pero ahora que ya oyó la prédica, ahora ya sabe. Así que si usted quiere después de esto y no lo hace, eso ya es problema suyo. Pero nuestro trabajo es, hermanos, explicar el camino y explicarlo con lujo de detalles. Ya. Quiere decir, hermano, de que cuando a uno le explican muy bien el camino, muchas veces uno no se pierde. A veces algunos hermanos me invitan a mí a alguna campaña a predicar. Y son de unas aldeas tan metidas en la montaña que, mire, es difícil. Y usted sabe, hermanos, tal vez se lo voy a explicar para que me entienda. A veces cuando uno va a buscar algunas aldeas allá entre las montañas, a veces me ha tocado buscar, hermanos, a mí aldeas que entre las montañas de Sololá, de Huehue, del Quiché. Y a veces, hermanos, son lugares bien difíciles. Y le voy a contar qué sucede. Hay caminos, hermanos, donde hay un montón de bifurcaciones. Hay por acá, pero aquí hay otro camino vecinal que lleva a otra aldea. De repente hay otro camino que no es para otra aldea, sino para una finca, pero como no dice rótulos, ahí nada, no hay señales. No crean ustedes que hay señales de tránsito, no hay nada. Y hermanos, a veces los hermanos me dicen, mire, la aldea es tal, pero ¿sabe qué, hermano? Mire, y vaya por allá, pero como yo ya tengo experiencia, hermanos, a veces soy muy meticuloso para pedirles todos los datos, pero mire, hermano, solo dígame, mire, cuando uno llega a este pueblo, ahí sí hay gente, ahí sí. Uno llega a tal lugar, ¿y de ahí qué? Mire, ahí hay un puente, hermano. Ese puente tiene quebrada una baranda de un lado. Sí. Solo pasa ese puente y adelantito, entonces hay un cruce a la izquierda y uno a la derecha. No se va a ir a la izquierda, sino se mete a la derecha. Sí, y después de eso, como ¿cuántos kilómetros más o menos? Y a veces los hermanos ni siquiera saben qué son kilómetros, ni cuántos, ni cómo determinar un kilómetro. Mire, hermano, no sé, en kilómetros no sé, pero más o menos es como media hora a pie, dice. Y así le dan a uno las señales, hermanos. Pues en base a toda esa referencia, yo me vuelvo tan meticuloso y pido todo, y pido otra serie de referencias que ya estoy acostumbrado a pedir, y después dice, no tenga pena, hermano, ahí llego. Y voy y llego. Y llego, hermanos, porque pido con lujo de detalles hasta las insignificancias. Ahí hay una ceiba que le cayó un rayo y tiene que quemada una rama de un lado. Y todo eso, hermanos, voy armando, voy apuntando. A veces hago anotaciones, hermanos, tan meticulosas para poder llegar a una aldea. Y si por ahí me pierdo un poco, entonces tengo que recurrir a preguntar. Y a preguntar, pero no se pierde uno, llega. Pues yo quiero que me oigan, hermanos. ¿Saben ustedes qué pasa en la iglesia? Aquí el trabajo, hermanos, es explicarles a ustedes el camino con lujo de detalles. Por eso, hermanos, usted me dirá, sí, esa doctrina ya la predicó el hermano Héctor la otra vez, pero le aseguro que hoy la voy a oír diferente. Sí, usted me dirá, sí, esa doctrina ya la predicó la otra vez, acepto que ya la conozca, pero hoy la voy a oír de otra manera, y quizás en aquella ocasión se escapó algún detalle, pero hoy le va a quedar claro. No sé si me entienden. Entonces, ese es el trabajo, hermanos, ir mostrando el camino lo más, hermanos, despejado posible, que quede claro, con los detalles máximos, para que usted no se pierda, y si se pierde es porque quiere. Pero por lo menos, hermanos, yo me voy a sentir con Dios, con el compromiso saldado. Digo, Señor, cumplí la misión. Les expliqué muy bien, Señor. Y porque a veces, hermano, no crea usted que yo soy el conocedor de todo. No, por eso es que yo tengo que depender de la revelación de la palabra. ¿O no cree usted, hermanos, que detrás de esto hay una revelación sobrenatural? La tiene que haber. Si no, no sería obra de Dios, sino sería obra de hombres. Los hermanos andamos detrás de la búsqueda de aquella información divina. ¿Saben qué le dijo el Dios al profeta Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Entonces, hermanos, aún el gran profeta Jeremías, hermanos, para recibir más conocimiento, más información del camino, le es recomendado que debe de clamar a Dios para que Dios le responda y le muestre. Mi pregunta, hermanos, es, ¿y no debo hacer yo lo mismo también? Sí, porque yo ya miré el camino, hermanos, y yo ya sé que hay que hacer eso. Pues aquí tengo que hacer eso. Señora, dame más, Señor. Necesito hablarle a ese pueblo y decirle lo que solo tú sabes, pero yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Así que, hermano, yo tengo que vivir dependiendo de eso, así como usted me lo oye. Así que cuando usted dice, a la que revelación, pues sepa usted que no es mía, es de Dios, que en un momento dado, hermanos, se la supliqué, se la clamé y el Señor la envió, y hermanos, y fue canalizada a través de su humilde servidor. Eso es todo, hermanos. Pero no hay aquí, hermanos, no hay glorias personales, no hay nada. Nosotros debemos de saber, hermanos, que detrás de todo el camino está Dios. Dios es, hermanos, el que nos ha trazado el camino. Él nos dio sus pasos por camino, y la llegada a la iglesia, hermanos, ojalá que eso quede muy claro. Ojalá que usted no diga,
culto y luego se va tranquilo a su casa a dedicarse a las cosas del mundo, de la carne y de esta vida. Y luego, noticia, saca a Dios de su pensamiento. Si es así, no ha entendido usted lo que es el camino. Pero Cristo, hermanos, es un camino. Y el Evangelio es un camino. Las doctrinas, todas las doctrinas de la Biblia, eso es camino. Eso está, hermanos, como que usted venga. Si alguien, hermanos, pretende meter el lavamiento de los pies como un dogma dentro de una iglesia, es tan religioso como los fariseos o como los que pretenden guardar sábado. Le voy a explicar, hermanos, qué significa. Por eso les digo, podremos hablar de cada doctrina, pero no voy a entrar en detalles. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, lavó los pies a sus discípulos, Él no estaba enseñando a lavar pies, hermanos, ni dijo, ustedes como costumbre, lávense siempre los pies cada vez que tengan reuniones en la iglesia. Y el Señor no enseñó ese dogma, hermanos. Lo que el Señor estaba enseñando, hermanos, era el servicio. El servicio, a servir. Y servir es una palabra muy amplia que no solo tiene que ver con eso, sino con muchas situaciones de esta vida. ¿Ya me entienden, hermanos? Entonces lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando era a servir, no a lavarse los pies. Porque lavarse los pies lo hacía hasta la gente impía ahí en los días de Cristo. ¿Sabía usted, hermanos, que era costumbre en Israel? Era parte de una cultura lavarse los pies. Por eso es que Jesucristo se lo reclamó a aquel fariseo, a Simeón. Vine a tu casa y no me lavaste los pies, le dijo Jesús a Simeón. Quiere decir que si era costumbre en Israel que todo el mundo se lavara los pies. Entonces el Señor Jesucristo no está normando lavarse pies. Lo que el Señor Jesucristo, hermanos, está enseñando es a servir. Por eso es que dijo el Señor, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Entonces, hermanos, si usted viene y en el Evangelio, usted se dedica a servir a los hermanos, ya entendió. Quiere decir que usted ya se metió al camino. Ahora, si usted es de aquellos hermanos que un favor no se lo hace a nadie, usted es de aquel tipo de personas que quiere que todo el mundo le ande haciendo favores a usted y usted jamás se los hace a nadie. Usted anda viendo cómo todo el mundo lo ayuda a usted, pero usted no ayuda a nadie. Usted no le echa una mano ni le echa el hombro a nadie. Entonces usted no ha entendido. Hay muchos que piensan, hermanos, que la iglesia es para ir a pedir favores. No, aquí vengo yo con mis enfermedades, con mis luchas y con mis penas. Y usted piensa, hermanos, que la iglesia es solo para sacar y sacar y sacar y sacar. Se equivocó. Eso quiere decir que usted no se ha metido al camino. El camino es cuando usted ya aprende a hacer lo que Jesucristo hacía. Cuando usted ya no solamente venga aquí, hermanos, a ponerse en el papel de carga, sino cuando usted ya llega a la iglesia a ponerse en el papel de ayuda. Ya se metió al camino. Ya se metió al camino. Porque en ese momento, hermanos, usted ya está aprendiendo a servir, a dar. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Verdad que es camino, hermanos? ¿Verdad que hay mucho que hablar de esto? Les aseguro, hermanos, que pudiéramos poniendo ejemplos, analizando lo que es el camino del Evangelio, se haría cuenta usted, hermanos, que nos entra la noche aquí y seguimos hablando. Hay tanto que decir, hay demasiado, hermanos. La doctrina esta es, pero profunda y amplia en las Escrituras, hermanos. Hay tanto que hablar sobre las demandas, hermanos, de servicio que Dios tiene. Si usted viene, hermanos, ya aprendió a ser humilde. ¿Y por qué aprendió a ser humilde? Si usted antes era un gran soberbio. ¿Y cómo le hace para ser humilde? Y usted me viene a mí y me dice, ¿sabe, hermano, por qué soy humilde? Porque yo me di cuenta que el Señor Jesucristo era muy humilde. Así que yo me he esforzado por ser humilde y gracias a Dios Él me ha ayudado. Entonces quiere decir que sí ya se metió al camino. Porque usted está aprendiendo a ser humilde aún contra su naturaleza soberbia. Usted aprendió a ser humilde. ¿Por qué? Porque vio las huellas de su maestro. ¿Me entienden, hermanos? Si usted aprendió a servir a los demás porque usted vio que su maestro lo hizo. Si usted aprendió, hermanos, a hacer favores a otros porque ya vio usted que el maestro lo hizo. Si usted, hermanos, aplica justicia y tiene celo por las cosas de Dios porque el maestro lo hizo. Todo lo que usted haga, hermanos, en imitación de Cristo Jesús, en imitación, hermanos, de sus siervos, todo eso, hermanos, significará para usted que usted ya está dando pasos positivos dentro del camino. Ahora, si usted viene y piensa que la llegada al culto en sí como que eso lo era todo, o como que eso ya cumplió algo, como que la llegada en sí, hermanos, a la iglesia, al templo, a un culto, a un tabernáculo, como que eso ya cumplió todo, pues se equivocó. Ahora, concluyo con esto, porque no podría terminar esta reflexión sin este pasaje. Es muy interesante, Hebreos capítulo 13. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 13. Mire, póngale sentido, hermano. Vea que dice en el verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo,
mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Póngale mucho sentido a cada palabra, ya van a ver qué importante es esto. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Voy a explicarle esto, hermanos. Miren, esto es interesantísimo, y esto, hermanos, como un broche de oro, confirma de una manera perfecta la doctrina que estamos viendo en esta mañana. Fíjense, hermanos, que es interesante lo que Pablo dice aquí en Hebreos. Dice, hermanos, que ahora en el Evangelio, los que de veras ya nos metimos de verdad y bien en el Evangelio, dice que tenemos un altar, pero es de tipo espiritual. Y somos partícipes de un altar precioso, espiritual. De este altar dice que no tienen derecho de participar aquellas personas que se dedican a servir a un tabernáculo. Y tabernáculo, la palabra tabernáculo, por demás está decirlo, es una palabra tan clara. Todo el mundo entiende que tabernáculo es un santuario, es un templo. Entonces aquí Pablo dice, hermanos, que las personas que se dedican a servir a una organización, a un templo, ahí están perdidos. Ellos nunca van a poder ser partícipes del verdadero altar. Qué tremendo es eso, hermanos. Quiere decir, hermanos, que cuando una persona viene y piensa que la iglesia en sí, el culto del domingo en la mañana o de la noche o entre semana, y piensa que eso lo era todo y como que esa era la gran demanda de Dios para su vida, de veras esta persona lo que está haciendo es sirviendo a un tabernáculo, así como me lo oye. Entonces viene Pablo y para aclarar la doctrina pone el ejemplo de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Recuérdense que el Antiguo Testamento, hermanos, sí fue establecido en base a un culto de tipo religioso. El Antiguo Testamento, hermanos, está fundado sobre una serie de rituales y de culto de un tabernáculo. Eso sí, ahí no podemos discutir eso. Fue establecido en base a un culto de tabernáculo. Pero entonces viene Pablo y hace una comparación entre el tabernáculo y Cristo. Dice, hermanos, que antes, y el ejemplo es este, se lo voy a parafrasear para que usted me lo entienda muy bien. Antes, cuando una persona, hermanos, quería expiar sus pecados, quería el perdón de sus pecados, venía al tabernáculo, al templo en el Antiguo Testamento, y traía sus corderitos, sus becerros, sus machos cabríos, traía sus palominos, sus tortas de harina, qué sé yo, su aceite, y venía y en el altar ahí presentaba los cuerpos de aquellos animales, y la costumbre religiosa era esta. Los animales, hermanos, eran metidos al lugar santo, se degollaba y la sangre se metía en un recipiente, y luego, hermanos, esa sangre se rociaba en el lugar santísimo. Esa sangre quedaba allí. Pero ahora eso tiene un símbolo, era la vida del animal por mi vida. Eso es la expiación del pecado antes de que Cristo viniera, ¿eh? Era, hermanos, que era la vida de aquel animal por la mía. Acuérdense que la vida de un animal estaba en la sangre, y así lo dice la Biblia, así lo dice la ley. La vida de un animal está en la sangre, por eso es más, a la misma iglesia se le recomienda que no coma sangre. Eso es una recomendación para ustedes y para mí ahorita. Eso recomienda la palabra, que un cristiano no debe comer sangre. Está prohibido porque la sangre es la vida de un animal. Pero entonces, hermano, la costumbre es esta. El animal la sangre del animal se derramaba dentro porque era su sangre por la mía, su vida por la mía. Pero el cuerpo de aquel animal, que era, hermanos, el que capturaba todo mi pecado, el que capturaba el pecado de nosotros, era un cuerpo de maldición. Por lo tanto, los cuerpos de los animales muertos los tenían que agarrar y sacarlos fuera del campamento e incinerarlos afuera. Los quemaban afuera y las cenizas las esparcían en un barranco, los echaban y los despeñaban. Esa era la costumbre, hermanos, echar las cenizas por otro lado, echar los cuerpos muertos por otro lado. La costumbre, hermanos, es que los cuerpos de los animales que eran sacrificados eran considerados malditos. Por lo tanto, había que sacar aquel cuerpo y sacarlo fuera. Ahora escuchen, hermanos, cómo se cumplió la figura con Jesús. Cuando Jesús vino, hermanos, y anduvo, y antes de morir, el Señor Jesucristo, hermanos, estando dentro de Jerusalén, estando dentro del santuario, ahí derramó el Señor la mayor cantidad de sangre. El Señor perdió casi la mayor parte de su sangre allí dentro del lugar santísimo, dentro del lugar santo, dentro de los muros. Porque ustedes se recuerdan, hermanos, que Jesús comenzó a sudar sangre desde la noche del Getsemaní, ¿verdad? Dice que él estaba orando y sudaba gruesas gotas de sangre. La sangre la comenzó a perder Jesús desde la noche del Getsemaní. Luego, hermanos, no digamos toda la sangre que él perdió cuando le hirieron, porque el Señor lo hirieron muy duro, hermanos. Dice la Biblia, fue desfigurado de tal manera a su parecer, le pusieron una corona de espinas, no de rosales, hermanos, espinonas. Le enterraron en la cabeza una corona grosera de espinas. El Señor perdió mucha sangre, hermanos, allí. Lo golpeaban, le daban bofetadas, le desfiguraron la cara. Si eso es lo que dice Isaías 50. Dice, fue desfigurado de tal manera a su parecer. El Señor, hermanos, dice que le arrancaban la barba.
porque así lo dice la profecía de los Salmos. No saería a los que me mesaban la barba, dice. Mesar quiere decir arrancar. Quiere decir que a Jesús le arrancaban la barba, hermanos. Es que la gente, hermanos, estaba endemoniada, poseída por los demonios. La gente, hermanos, se volcó contra Jesús con tal violencia y con tal saña, y de tal manera que le malhirieron. Y Jesús, hermanos, perdió la mayor cantidad de sangre, la perdió allí. Y luego, hermanos, cuando el Señor Jesucristo iba cargando su cruz, la cruz, Él pudo haberla cargado como hombre, era muy fuerte, hermanos. Sin embargo, estaba demasiado débil porque la sangre casi la había perdido en su totalidad. La mayor parte ya la había perdido. Cuando Jesús fue colgado en un madero, hermanos, y eso lo pueden leer ustedes, dice, hermanos, que un soldado, cuando Jesús expiró, y porque el Señor no tardó vivo, hermanos, fueron como 3 horas más o menos, y ¡pam!, murió. Fue rápida su muerte. Colgado en la cruz, el Señor murió rapidísimo. Y cuando un soldado traspasó su costado, dice que salió agua en lugar de sangre, agua mezclada con sangre. Quiere decir que sangre ya no tenía. Entonces, hermanos, quiere decir que, oigan esto es interesante. Pero como los religiosos sabían perfectamente bien las costumbres de la ley, hermanos, ellos decidieron, hermanos, no crucificar a Cristo adentro de Jerusalén, porque como ellos conocían la ley que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ellos, para no echarse la maldición encima, dijeron, no, agárrenlo, saquémoslo fuera. Y agarraron a Jesús y lo llevaron, hermanos, a un lugar que estaba algo cerca de ahí, pero fuera. Y ese lugar es el lugar del Gólgota, o de la calavera. Había una costumbre antigua que se creía que ahí existía la calavera de Adán. Es una tradición judía antigua. Y ahí, hermanos, llevaron, hermanos, ahí fueron a crucificar a Jesús a un lugar que se llamaba Gólgota, o lugar de la calavera. Pero lo que voy es lo siguiente, hermanos. Ellos, conociendo la ley, dijeron ellos, para no recibir parte de esa maldición, lo sacaron fuera. Pero todo esto es bíblico, hermanos, y ya tenía algo de Dios. Porque Jesucristo, hermanos, tenía que ser la expiación por sus pecados y por el mío. Pero el pecado, la carne de Él cargó el pecado suyo. Así que sí se hizo maldición Él. Y sí, así que Jesús tuvo que salir fuera del campamento, hermanos, y lo tuvieron que sacar allá afuera y colgarlo de afuera. Ahora, la pregunta, hermanos, es, ¿usted quiere encontrarse con Cristo? ¿Quiere encontrarse con Jesús? Pues le quiero contar que Jesús no se quedó adentro de la religión, no se quedó adentro del tabernáculo, sino que salió. Y si usted quiere encontrarse con Él de verdad, salga también, porque el lugar de reunión es afuera, no adentro. ¿Ya me entendieron, hermanos? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora sí lo va a entender muy bien. Mire cómo dice, verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él. ¿Fuera de dónde? Fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente sino porvenir, sino buscamos la porvenir. Oiga, hermanos, usted busca el cielo, usted quiere el cielo. Es tan clara la palabra, usted de veras quiere el cielo. Entonces dice que usted no debe encontrar a Jesús allá adentro, porque Él ya se fue. Él ya no está dentro del templo, no está dentro de los muros. Hermanos, al Señor lo echaron fuera y el Señor está fuera. Si quiere usted encontrar con Jesús, muy bien, salga afuera del campamento y lo busque fuera. Campamento aquí, hermanos, es tipo de una religión. ¿Usted quiere encontrarse con el Señor Jesús? Muy bien, sálgase fuera de la religión, porque el camino está allá. Pero si usted es un buen religioso, usted piense que el llegar a la iglesia lo es todo, y que con esto usted ya cumplió, y que aquí estuvo todo, y allá afuera hacer lo que se le ronca la gana. Muy bien, si usted piensa así, no ha encontrado aún el camino, pero se quiere encontrar con Cristo. Miren cómo dice, hermanos, en el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fíjense, hermanos, que dice que Jesús, para poder santificar al pueblo, padeció fuera. Entonces, ¿usted quiere la santificación o no? ¿Y dónde cree usted que se santifica? ¿Adentro o afuera? ¡Afuera! ¡Afuera! ¿Usted quiere santificación? Vaya, afuera está la santificación. Porque allá afuera es donde usted pone el carácter y pone el porte de un verdadero hijo de Dios ante los pecadores de este mundo, o allá afuera usted se avergüenza de Cristo Jesús. Allá es donde santifica al Señor. Así que usted quiere honrar a su maestro, hónrelo allá afuera. Hágalas de Enoc. Caminó Enoc con Dios. Allá afuera se camina. Aquí adentro no, hermanos. Si aquí nos sentamos o no. A la iglesia llegamos a sentarnos, pero afuera es donde se camina.
Así que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Salgamos fuera del campamento y llevemos su vituperio. ¿Verdad que son tan claras las escrituras, hermanos? Les digo, pasajes sobran, no alcanza el tiempo en esta mañana para eso, pero espero en el Señor que con esto sea suficiente, hermanos. Cristo no vino a fundar una religión. Cristianismo no existe en la mente de Dios. El cristianismo, hermanos, es elaboración de hombres. Cristo no fundó un cristianismo. Él vino a poner camino, a mostrar un camino. ¿Usted quiere encontrarse con Dios, quiere ir al cielo? Bueno, camine con Dios allá afuera. Hay un pasaje más, pero ya sería muy largo leerlo. Puede leerlo usted en su casa si quiere. Todo el Salmo 139 habla de David, un hombre, hermanos, que se encontró con Dios igualito que Enoc. Aunque la Biblia no dice la misma experiencia de David que Enoc, pero si usted lee el Salmo 139 es interesante. Dice David ahí, Señor, ¿a dónde me iré? Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, mi andar, mi caminar, mi reposo. Todo lo conoces tú. Tú estás aquí. Me has rodeado por delante y por detrás. David era un hombre que caminaba con Dios también, hermanos. Y dice, y despierto, dice más adelante, despierto y aún estoy contigo, dice. Y dice que se acostaba con Dios y amanecía con Dios. Qué bonito, hermanos. Eso es camino. Así que cualquiera que se quiera encontrar con Dios, hermanos, el camino está allá afuera. Por la calle, por la casa, por el trabajo, por las encrucijadas, allí afuera, cada quien saca lo que verdaderamente tiene. Pero no pensemos, hermanos, la idea errónea debe erradicarse de nuestro corazón. No creamos, hermanos, nosotros que llegar a la iglesia es todo. Eso no es, eso es algo. Sí, porque es algo porque recibimos la instrucción del camino. Pero si usted lo va a caminar o no, no me consta. Ni tampoco, hermanos, van a haber capataces dentro de la iglesia, no hay supervisores, ¿verdad? A nadie se le va a mandar a espiarlo a usted a ver qué hace usted afuera. ¿Quién sabe si usted querrá caminar el camino? Si usted quiere, camínelo. Pero una cosa le digo, hermanos, cuando usted camina el camino y usted luego viene aquí a la iglesia, tiene muchas cosas que contar de lo que ha visto en el camino, ¿o no? Hay hermanos que nunca tienen testimonios, nunca, no tienen nada que contar porque no han visto nada, no han vivido nada. Ojalá que usted mire muchas cosas, porque cuando usted venga a los cultos, vendrá usted con su morral lleno, tiene mucho que contar. Hemos visto tantas cosas. Así que, hermanos, que el Señor nos dé, ilumine nuestro entendimiento, que Dios nos abra nuestro entendimiento y ojalá que nos muestre su camino también. Vamos a orar al Señor. ¿Le ha hablado el Señor a usted en esta mañana? ¿Habrá alguien? ¿Quiere usted venir aquí al Señor, ante el Señor? ¿Quiere usted reconocer los caminos del Señor? Venga en este momento. Yo le invito que se acerque al Señor, porque Dios, hermanos, está detrás de los pasos nuestros. Cada paso, cada pensamiento, cada cosa que hagamos, hermanos, eso es parte del camino. Y quién sabe si Dios está caminando con usted ahí. Si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo y en esta mañana lo quiere hacer, yo invito también que venga aquí al frente a doblar sus rodillas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si le ha dado Dios a usted, acérquese en este momento. Venga a doblar sus rodillas ante la presencia del Señor. Gloria a Dios. Yo sé que el Señor está hablando en esta mañana. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos, Señor, tu santo nombre, porque tú eres digno, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por la paz que da tu Espíritu. Gracias, Señor, por la obra de tus manos. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en medio de nosotros. Porque esto no hemos visto tu mano, tu obra poderosa, Señor. Gracias porque tú nos abres los ojos, Señor, y nos muestras el camino, Señor. Sí, Señor, bendito sea tu nombre. Oye, Jehová, mi voz.
escondas tu rostro de mí. Respóndeme, 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 Señor, y no escondas tu rostro de mí. Por la mañana tu rostro buscaré, y por la noche tu rostro buscaré, y por las noches tu rostro buscaré, y todo el día tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré, tu rostro buscaré, y mientras viva tu rostro buscaré. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, que esto se haga una realidad en cada uno de nosotros. Que nos dé, Señor, tal fuerza, tal capacidad, Señor, que podamos buscar tu rostro cada día. Por la mañana, por la noche, todo el día, Señor, a cada momento, que tú seas parte de nuestras noticias, que tú seas parte de nuestro camino, que tú seas parte de nuestro ser. Sí, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús.